Hello, el día de hoy iniciaremos con la primera parte de la unidad 4, Past Tenses. El primer tiempo verbal que estudiaremos en esta unidad es el Past Continuous o pasado continuo, es decir, el tiempo verbal en el que hablamos de acciones que tomaron lugar de manera progresiva en el pasado. Es decir, cuando queremos indicar que algo estaba ocurriendo en algún punto del pasado. Tenemos tres estructuras básicas cuando queremos hablar del past continuous. La primera estructura es la de las oraciones afirmativas. Esta estructura consiste en sujeto, verbo to be en pasado, verbo de acción en ing y complemento. Es importante destacar que esta estructura sirve tanto para las oraciones afirmativas como para las oraciones negativas, dado que cuando tenemos una oración negativa simplemente debemos realizar la negación en el verbo to be en pasado. Luego tenemos la estructura para las closed questions o preguntas cerradas, es decir, aquellas que se pueden responder con sí o no, la cual consiste en invertir el sujeto y el verbo to be, es decir, tendríamos verbo to be en pasado, sujeto, verbo de acción en ing y complemento. Finalmente tenemos la estructura para las information questions, es decir, aquellas preguntas en las que utilizamos question words. Esta estructura es idéntica a la estructura de las closed questions, solo que debemos añadir la question word a utilizar al comienzo de la misma, quedando de la siguiente manera: question word, verbo to be en pasado, sujeto, verbo de acción en ing y complemento. Antes de pasar a los ejemplos, es importante recordar un par de cosas. Primero, debemos recordar las conjugaciones del verbo to be en pasado. Was trabajará con I, he, she e it, mientras que were trabajará con you, we y they. Asimismo, es importante recordar las reglas para la creación de la forma en ing del verbo de acción. Cuando el verbo termina en eliminamos la y añadimos ing. Por ejemplo, write, writing, make, making, live, living. Cuando el verbo termina en ie, cambiamos ie por y y añadimos ing. Por ejemplo, tie, tying, die, dying, lie, lying. Para cualquier otro verbo simplemente añadimos ing. Por ejemplo, cook, cooking, play, playing, read, reading. Ahora veamos algunos ejemplos. They were watching this movie last night. Ellos estaban viendo esta película anoche. En este ejemplo utilizamos la estructura para las oraciones afirmativas y como el sujeto de la oración es they, la conjugación del verbo to be en pasado es were. Eliza was writing some letters yesterday. Eliza estaba escribiendo algunas cartas ayer. En este caso utilizamos la conjugación was del verbo to be porque Eliza, el sujeto, corresponde con el pronombre personal she. We weren't studying history. Nosotros no estábamos estudiando historia. En esta oración utilizamos la misma estructura y añadimos la negación en la forma en pasado del verbo to be. Were you baking cookies? ¿Estabas horneando galletas? Al hacer una pregunta cerrada, simplemente invertimos el sujeto y el verbo to be. Yes, I was baking cookies. Sí, yo estaba horneando galletas. No, I wasn't baking cookies. No, yo no estaba horneando galletas. What was Alex doing this morning? ¿Qué estaba haciendo Alex esta mañana? Al hacer una information question, simplemente añadimos la question word al comienzo de la oración. Alex was doing his homework. Alex estaba haciendo su tarea. En el siguiente video continuaremos con la segunda parte del tema,
Muchas gracias por su atención. Thanks for watching.